Muy buenas tardes, queridos hermanos. Dios las bendiga, Dios los bendiga, a los que nos acompañan por YouTube. Gracias, bonito sentirse acompañado cuando alabamos al Señor, poder compartir nuestra fe. Y como dice la palabra, no os dejéis de congregar, como algunos tienen por costumbre. Es muy bonito congregarse. Recordemos que el próximo viernes al atardecer comienza la Pascua del Señor. Es un bonito momento para que nos consagremos. Próximo viernes a la puesta de sol, cuando ya es Shabbat, también empieza la semana de Pascua del Señor según el calendario de la Biblia. Así que es una oportunidad para que podamos estar en reflexión, preparación, que entreguémonos bien las cosas pendientes en las manos del Señor Jesús y podamos conmemorar ese momento histórico que cambió el mundo, cambió nuestras vidas, cambió la historia del universo, y es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Entonces, para que tengamos en cuenta, próximo viernes a la puesta de sol. Todavía no sabemos si vamos a hacer programa exactamente en ese momento, pero ya les informaremos para que podamos unirnos en ese lindo día. De todos modos, durante todo el Shabbat, pues será Pascua también del Señor. Bien, esta mañana quedó una pregunta abierta sobre las tres mujeres que hay en la Biblia. Uno, María Magdalena. Dos, María, la hermana de Lázaro. Tres, la mujer que llaman pecadora que derrama un frasco de alabastro en casa de Simón. Ese frasco de alabastro lo derrama en los pies del Señor Jesús. Esas tres mujeres, ¿son la misma mujer o son diferentes mujeres? Quedó en la pregunta abierta. La hermana Elcira la contestó, pero el Señor le ha mostrado a la hermana Elcira el soporte en el espíritu profecía. Entonces, invitamos a nuestra hermana Elcira para que nos guíe en esta partecita y por así ya responder esta pregunta. ¿Son la misma mujer? Esa es la pregunta. Ok, buenas tardes, hermanas y hermanos. Vamos a mirar, vamos a leer. Voy a dejar, porque no nos podemos pues demorar mucho. Siempre hay mucho que leer, pero les vamos a dar el capítulo para que ustedes lo lean, los capítulos, lo lean allá en sus casas, pero vamos a mostrar y Tommy le pide el favor que me ayude a leer. Entonces voy a compartir. Listo, vamos a ir pasando lo que está subrayado y le vamos a pedir al hermano Tommy que nos ayude a leer. Esto se encuentra en el Ministerio de Curación y aquí va a hablar de la mujer adúltera que iban a apedrear. Entonces vamos a ir leyendo. Tommy, por favor, nos colabora. Ok. Dice, la mujer había estado temblando de miedo delante de Jesús. Sus palabras, el que de vosotros esté sin pecado arroje contra ella la piedra el primero, habían sido para ella como una sentencia de muerte. No se atrevía a alzar los ojos al rostro del Salvador, sino que esperaba silenciosamente su condena. Con asombro vio a sus acusadores apartarse mudos y confundidos. Luego cayeron en sus oídos estas palabras de esperanza: ni yo te condeno, vete y no peques más. Su corazón se enterneció y se arrojó a los pies de Jesús, expresando con sollozos su amor agradecido y confesando sus pecados con amargas lágrimas. Dice, esto fue Sí, para por ella, favor. esto fue para ella el principio de una nueva vida, una vida de pureza y paz consagrada a Dios. Al levantar a esta alma caída, Jesús hizo un milagro mayor que al sanar la más grave enfermedad física. Curó la enfermedad espiritual que es para muerte eterna. Esa mujer penitente llegó a ser uno de sus discípulos más fervientes. Con devoción y amor abnegados, retribuyó su misericordia perdonadora. El mundo tenía para esta mujer extraviada solamente desprecio y escarnio.
Pero el que era sin pecado se compadeció de su debilidad y le tendió su mano auxiliadora. Mientras que los hipócritas fariseos la condenaban, Jesús le dijo, vete y no peques más. Gracias, Tommy. Aquí vemos algo muy importante, que esta mujer después de haber sido pecadora, el Señor la sana, la cura de esa enfermedad espiritual, y luego ella ¿en qué se convierte? ¿Qué dice acá la escritura? ¿Qué viene siendo ella después? De sus discípulos más fervientes. Discípulo. ¿Y a quién de las mujeres nosotros tenemos que es discípula? Bueno, habían varias, ¿no? Pero la primera es María Magdalena. Sí, y hay una que siempre lo siguió, ¿no? Pero aquí estaban hablando específicamente de una que le perdona pecados, que aparte de eso, en el otro, en el deseado de toda la gente, ahí nos va a ampliar un poco la hermana Helen White de quién se trata ella, porque nos vamos al festín que tenía Simón. Se supone que era agradecimiento con el Señor por haberlo sanado de la lepra. Pero entonces aquí vemos que esta mujer se convierte en ¿qué? Llega a ser uno de sus discípulos más fervientes. Y acá no dijo cualquier discípulo, dijo discípulos más fervientes, uno de ellos. Esa es una de las mujeres. Y que Dios se toma la molestia de saber quién es ella. Vamos a ir al siguiente tome para que nos ayude a leer. Ahí sí vamos a leer muchísimo. Bueno, yo había subrayado esto, pero esto podríamos leerlo después porque déjenme decirles que este capítulo es muy hermoso y es la curación del alma, llamémoslo así, vete y no peque más se llama ese capítulo que se encuentra en el Ministerio de Curación. Ahorita vamos a leer acá para que Tommy nos ayude a ir leyendo este caso y ahí nos va ampliando el Señor. Deseaba a toda la gente, capítulo 62, la fiesta en casa de Simón. Simón de Betania era considerado discípulo de Jesús. Era uno de los pocos fariseos que se habían unido abiertamente a los seguidores de Cristo. Reconocía a Jesús como maestro y esperaba que fuese el Mesías, pero no le había aceptado como Salvador. Su carácter no había sido transformado, sus principios no habían cambiado. Aquí solo quiero hacer una connotación y es que miren lo importante que es que nosotros aceptemos a Jesús como Salvador. Porque si nosotros no lo aceptamos como Salvador, llamemos nuestra vida, nuestro carácter no es transformado. Y quizás por eso a veces vemos de que tantos años han pasado y seguimos en lo mismo. Vamos a continuar, Tommy. Yo solo voy a leer, son ciertas partes, los invito a leerse lo que más puedan, o puedan leer esos capítulos. Dice, mientras se tramaba esto en Jerusalén, la muerte de Lázaro y todo esto, y Jesús, dice acá, Jesús y sus amigos estaban invitados al festín de Simón. A un lado del Salvador estaba sentado a la mesa Simón, a quien él había curado de una enfermedad repugnante, y al otro lado Lázaro, a quien había resucitado. Marta servía, pero María escuchaba fervientemente cada palabra que salía de los labios de Jesús. En su misericordia, Jesús había perdonado sus pecados, había llamado de la tumba a su amado hermano, y el corazón de María estaba lleno de gratitud. Ella había oído hablar a Jesús de su próxima muerte y en su profundo amor y tristeza había anhelado honrarle. Aquí encontramos algo particular y dice nuevamente que en su misericordia Jesús había perdonado su pecado, no, sus pecados. Unos pecados que más adelante nos va a mostrar de qué se trataba. Unos pecados que también a la mujer que fue encontrada con adulterio también le fueron perdonados y viene a ser una gran discípula del Señor. Sigue, Simón, el huésped, había sentido la influencia de la crítica de Judas respecto al don de María, cuando ella derrama el frasco de alabastro, de perfume, y se había sorprendido por la conducta de Jesús. Su orgullo de fariseo se había ofendido. Sabía que muchos de sus huéspedes estaban mirando a Cristo con desconfianza y desagrado. Dijo entre sí,
Si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Aquí vemos lo que les decía, Simón no había aceptado a Jesús como su Salvador. El comentario, hermana Jessica. Sí, que por decirlo así, Simón estaba muy agradecido y por haberlo curado de la lepra. Yo creo que lo vio con un milagro, pero hay un bloqueo cuando él no lo acepta como su salvador y ahí pues viene la incredulidad, ¿no? Es Dice, que, perdón un momento, sí, sí, Tony, el problema de no aceptar a Jesús como Salvador es que no reconocemos que necesitamos un Salvador. O sea, no entendemos nuestra condición tan pecaminosa que nos ha separado del Padre. Y vamos a mirar por qué Él sigue con unos comportamientos de que quizás, hermanos, nos hemos identificado en esos comportamientos. Simón no comprendía que el Hijo de Dios debía actuar como Dios, con compasión, ternura y misericordia. Simón, una cosa tengo que decirte, dijo el Salvador. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos de qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Y respondiendo Simón dijo, pienso que aquel al cual perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Como Natán con David, Cristo ocultó el objeto de su ataque bajo el velo de una parábola. Cargó a su huésped con la responsabilidad de pronunciar sentencia contra sí mismo. Simón había arrastrado al pecado a la mujer a quien ahora despreciaba. Ella había sido muy perjudicada por él. Por los dos deudores de la parábola estaban representados Simón y la mujer. ¿Qué encontramos ahí? O sea que ahí dice que perjudicó a la mujer que Sí. derramó el frasco de alabastro. O sea, había una relación entre los dos. O La sea, había arrastrado, dice. O la sea, había arrastrado. él fue el que la llevó a eso. Exacto. ¿A qué es eso, Jessy? Porque a eso hay que llamarle nombre. Sí, a la prostitución, Sí, o sea que él fue Cometer el que adulterio. al adulterio. adulterio, fornicación, la llevó a todo eso, ¿verdad? Y como decía, ella fue arrastrada, fue en contra de su voluntad y la llevó quizás muy pequeña, ¿verdad? Y se aprovechó. Yo no encontré un texto donde también hablaban específicamente, no alcancé a encontrarlo, pero entendía que Simón era familiar de Lázaro. No sé si estoy equivocada. Vamos a continuar, voy a buscar el otro. Pero Simón se sentía más justo que María, y Jesús deseaba que viese cuán grande era realmente su culpa. Deseaba mostrarle que su pecado superaba al de María en la medida en que la deuda de 500 denarios excedía a la de 50. Simón empezó ahora a verse a sí mismo desde un nuevo punto de vista. Vio cómo era considerada María por quien era más que profeta. Vio que con penetrante ojo profético Cristo había leído el corazón de amor y devoción de ella. Sobrecogido de vergüenza, comprendió que estaba en la presencia de uno que era superior a él. Maravilloso cómo trabaja el Señor. Lo confronta y ahí es cuando uno se da cuenta que uno no es mejor que el hermano que está al lado. El que escudriña el corazón leyó el motivo que impulsó la acción de María y vio también el espíritu que inspiró las palabras de Simón. ¿Ves esta mujer? Le dijo él. Es una pecadora. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho. Mas el que se perdona poco, poco ama. Lo importante que es el amor, ¿no? Cuando nosotros amamos y realmente llegamos a amar al Señor, eso también es un don de Dios. Simón fue conmovido por la bondad de Jesús al no censurarle abiertamente delante de los huéspedes. Él no había sido tratado como deseaba que María lo fuese. Vio que Jesús no quiso exponer a otros su culpa, sino que por una correcta exposición del caso trató de convencer su mente y subyugar su corazón manifestando benevolencia. Una denuncia severa hubiera endurecido el corazón de Simón contra el arrepentimiento, pero una paciente admonición le convenció de su error. Vio la magnitud de la deuda que tenía para con su Señor. Su orgullo fue humillado, se arrepintió.
y el orgullo fariseo llegó a ser un humilde y abnegado discípulo. Amén. María había sido considerada como una gran pecadora, pero Cristo conocía las circunstancias que habían formado su vida. Él hubiera podido extinguir toda chispa de esperanza en su alma, pero no lo hizo. Era él quien la había librado de la desesperación y la ruina. 7 veces ella había oído la reprensión que Cristo hiciera a los demonios que dirigían su corazón y su mente. Había oído su intenso clamor al Padre en su favor. Sabía cuán ofensivo es el pecado para su inmaculada pureza y con su poder ella había vencido. Hermanos, lo que les había dicho esta mañana, 7 veces ella había sido liberada, porque cada represión salía un demonio. A veces nosotros creemos que al abrir las puertas y entraron no sabemos cuántos con cuántas legiones, creemos que al aceptarlo ya ellos ya se fueron. Y mire la lucha que tuvo María. La lucha más dura fue cuando la iban a apedrear. Este fue el último demonio que faltaba por sacar. Y el Señor le tuvo la paciencia. ¿Por qué? Porque ella clamaba al Padre. ¿Sabe que a veces nosotros vemos hermanos en condiciones muy similares o peores y somos los primeros en caerle? Cuando nosotros no sabemos en la intimidad de cada uno cuál está su lucha, cuál es su lucha, qué está haciendo, cómo lo está luchando. Y, hermanos, yo aquí ya lo había hablado hace rato, porque lo escuché de un pastor que su ministerio al que el Señor lo llamó fue referente a eso, a lo de los demonios. Y él, ahí fue donde yo aprendí que con fornicación, con adulterio, violaciones, en los cuerpos de los seres humanos, a través de las relaciones sexuales, ingresan demonios, se traspasan demonios. Y ahí está la muestra. Siguiente. Aquella que había caído y cuya mente había sido habitación de demonios, fue puesta en estrecho compañerismo y ministerio con el Salvador. Fue María la que se sentaba a sus pies y aprendía de él. Fue María la que derramó sobre su cabeza el precioso ungüento y bañó sus pies con sus lágrimas. María estuvo junto a la cruz y le siguió hasta el sepulcro. María fue la primera en ir a la tumba después de su resurrección. Fue María la primera que proclamó al Salvador resucitado. ¿Qué piensan con este último texto? Está la respuesta, ¿no? Más claro. Para mí que ella fue súper recompensada, ¿cierto? Le devolvieron la honra. Ni siquiera los discípulos que hayan estado también tanto tiempo junto al Señor tuvieron ese privilegio de verlo por primera vez resucitado. Fue ella, porque como dice ahí, el que mucho ama, mucho perdona, ¿cierto? Entonces ve a Dios como le perdonó también a ella, porque ella también lo amaba mucho. Creo que, eso es lo que yo pienso. ¿Y qué piensa, hermana Dori, referente a las 3 mujeres? ¿Es una misma? Sí, sí es una misma. Bueno. Sino que, perdón, ahorita no me acuerdo por qué fue la discusión que empezó, si porque uno decía que eran las 3 o porque, ¿quién fue el que dijo que eran diferentes? Todo me lo puede explicar. Sí, no, para recordar eso. El reformador francés Lefebvre. Pues, él dijo que era, ¿qué dijo él, hermano? Él dijo que eran diferentes, ¿sí? Él no, pues no tenía hasta luz, no sabía. Porque en esa época no había el deseo de toda la gente, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Solamente estaba la Biblia. Entonces él dijo, son diferentes. Y Beda y el Partido Católico por eso lo declararon herejes, porque por tradición se ha pensado que estas 3 mujeres eran la misma, pero tradición católica, quiero decir. Él no estaba defendiendo la Biblia, sino estaba buscando un punto en donde acusarlo y lo encontró. Y bueno, no porque sean católicos van a tener, digamos, van a estar mal siempre, ¿no?
Tradicionalmente la Iglesia Católica este punto lo tiene bien. Es la misma mujer. Bueno, y entonces lo maravilloso acá que me llamó la atención que dice, fue puesta en estrecho compañerismo y ministerio con el Salvador. Tremendo. Como decía Doris, mire cómo el Señor la llega a exaltar. Por eso yo a veces digo, cuando volví a leer esto, hermanos, antes, la primera vez que lo leí, yo dije, uy, ese es Simón. Pero ahora que el Señor me ha enseñado a ver cómo Él ve, ¿no? El pecado, no al pecador, ya uno dice, quién sabe, Simón, qué le pasó para que hubiese llegado también a esa lepra. No lo cuentan, pero es una consecuencia de. Y por eso vemos muchas personas que quizás caen, o nosotros hemos caído siempre a veces en lo mismo. Y quizás hemos clamado al Señor que nos ayude y nos liberte, pero vea, acá hay un testimonio, el Señor no deja oración sin contestar. Amén. Bueno, eso era todo, gracias. Gracias al Señor y gracias, hermana Elcira, por esta luz tan maravillosa. Bueno, hemos aprendido entonces que estas tres mujeres eran la misma mujer, María Magdalena, María la hermana de Lázaro y María la que llaman pecadora en Lucas 7 en la casa de Simón, el fariseo. Bueno, vamos a continuar con la reforma en Francia. Quedamos con Leclerc, el lanerito, el que peinaba la anita, ese hombre piadoso que ahora estaba marcado en la frente con la palabra hereje, pero Leclerc no se quedó allí. Dijo, no, eso es mucho problema, yo mejor me quedo quieto, me van a matar. No, se fue a Metz y allá sigue su predicación. Es increíble eso. Hacia finales del año 1523, Leclerc se había retirado a Metz, en Lorena, y allí había seguido el ejemplo de Pablo en Corinto, quien, mientras trabajaba en su oficio de fabricante de tiendas, persuadía a los judíos y a los griegos. Leclerc, que seguía ejerciendo su oficio de peinador de lana, instruía a la gente de su misma condición, y muchos de ellos se habían convertido realmente. De esta manera, este humilde artesano puso los cimientos de una iglesia que luego se hizo célebre. Este artesano entonces siguió proclamando el evangelio en Metz con gente también que eran artesanos, ¿no? Eran trabajadores de allá de sus pueblos de Francia. Entonces Leclerc sigue, pero recordemos que está lacerado, ¿sí? Está marcado en la frente con la palabra hereje, pero él sigue trabajando. Vamos a ver qué sigue haciendo Leclerc. Dice así. Así Metz estaba a punto de convertirse en un foco de luz cuando el celo imprudente de Leclerc detuvo repentinamente ese progreso lento pero seguro y despertó una tormenta que amenazaba con la ruina total de la iglesia naciente. El pueblo llano de Metz seguía caminando en sus viejas supersticiones y el corazón de Leclerc se ensañó al ver esa gran ciudad sumida en la idolatría. Se acercaba a una de sus grandes fiestas. A una legua de la ciudad se encontraba una capilla que contenía imágenes de la Virgen y de los santos más célebres del país y a la que todos los habitantes de Metz tenían la costumbre de peregrinar en un día determinado del año para adorar las imágenes y obtener el perdón de sus pecados. Puedes seguir leyendo, hermano. Es el mismo párrafo, por favor. Listo. La víspera de la fiesta había llegado. El alma piadosa y valiente de Leclerc se agitó violentamente. ¿No ha dicho Dios, no te inclinarás ante sus dioses, sino que los derribarás por completo y romperás sus imágenes? Leclerc pensó que esta orden iba dirigida a él y sin consultar, abandonó la ciudad al atardecer, justo cuando se hacía de noche y se acercó a la capilla. Allí reflexionó un rato sentado en silencio ante las estatuas. Todavía estaba en su mano retirarse, pero mañana, dentro de unas horas, toda la ciudad que debería adorar solo a Dios se arrodillará ante esos bloques de madera y piedra. En el seno del lanero se produjo una lucha. ¿Qué importa que lo
que lo que ven sean imágenes de santos y no de dioses y diosas paganas? ¿Acaso el culto que el pueblo rinde a estas imágenes no pertenece solo a Dios? Bueno, era una fiesta importante católica y él en ese celo se va de noche a la capilla donde al otro día van a tener tremenda procesión católica. Están las imágenes de María y los santos. Y él dijo, pero en la Biblia no dice no te inclinarás a sus dioses, sino que los derribarás por completo, romperás sus imágenes. Leclerc se sentó a reflexionar allí. Él le era difícil soportar esto y se quedó pensando qué hacer. Después de todo estaba solo en la capilla, ¿no? Y allí tomó una decisión trascendental. Leclerc se levantó, se acercó a las imágenes, las descolgó y las rompió en pedazos, esparciendo indignado sus fragmentos ante el altar. No dudó que el Espíritu del Señor le había impulsado a esta acción. Después de eso, Leclerc regresó a Metz, en la que entró al amanecer, sin ser visto más que por unas pocas personas cuando entraba por las puertas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se equivocó o no se equivocó Leclerc? Cogió esas imágenes y las rompió. Hermano, pues en el registro de la palabra de Dios han habido grandes reformadores también que han mandado a derribar. Yo no me acuerdo cuántos reyes, pero hubo muchos que en su celo también hicieron derribar altares y de todo. O sea, yo pienso que en su celo hermoso hacia el Señor está bien lo que hizo. También está muy bien. Okay. Para mí también. Bien, bueno, vamos a ver. Él de todos modos no lo hizo basado en la, que les digo yo, como en la violencia, ¿no? Él se sentó a reflexionar y simplemente no pudo. Dijo, no, mañana toda esta gente va a venir a adorar estas cosas que son piedra y palo. No, yo voy a romper esto, dijo Leclerc. Y puso los fragmentos ante el altar. Vamos a ver qué pasa el otro día. Tremendo esto, tremenda procesión que vienen estas personas. Hermana Jessica. Mientras tanto, todo estaba en movimiento en la antigua ciudad. Las campanas sonaban, las cofradías se reunían y toda la población de Metz, encabezada por los canónigos, los sacerdotes y los monjes, salía en solemne procesión. Rezaban oraciones o cantaban himnos a los santos que iban a adorar. Las cruces y los estandartes avanzaban en el debido orden, y los instrumentos de música o los tambores respondían a las voces de los fieles. Al final, tras casi una hora de marcha, la procesión llegó al lugar de la peregrinación. Pero ¿cuál fue el asombro del sacerdote cuando avanzando, censor en mano, sí, descubrieron las imágenes que habían venido a venerar mutiladas y cubriendo la tierra con sus fragmentos? Retrocedieron horrorizados y anunciaron este acto sacrílego a la multitud. Los canónigos, los sacerdotes y los monjes se esforzaron por enardecer sus mentes y excitaron al pueblo para que buscara al criminal y exigiera su muerte. Pero un solo grito brotó de todos los labios: ¡muerte! ¡Muerte al miserable sacrílego! Desde luego esto fue un escándalo. Voy a cambiar acá esta palabrita que me quedó mal. Incensario en mano. Ok. Llega, ven las imágenes pues destrozadas y delante del altar. Desde luego se enloquecen, se enardece la multitud. ¿Será que encuentran a Leclerc? Leclerc era conocido por todos. Muchas veces había llamado ídolos a las imágenes. Además, no se le había visto al amanecer volviendo de la dirección de la capilla. Fue apresado, inmediatamente confesó su crimen y conjuró al pueblo a adorar solo a Dios. Pero este lenguaje exasperó aún más la furia de la multitud, que lo habría arrastrado a la muerte instantánea. Cuando fue conducido ante sus jueces, declaró audazmente que solo se debía adorar a Jesucristo.
Dios manifestado en la carne. Fue condenado a ser quemado vivo y llevado al lugar de la ejecución. No se quedó el diablo tranquilo. No, y ahí está Leclerc. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en lugar de la ejecución, hermana Jessica. Aquí le esperaba una escena temible. La crueldad de sus perseguidores había tramado todo lo que podía hacer más horrible su castigo. Cerca del patíbulo, los hombres calentaban las tenazas que iban a servir como instrumentos de su rabia. Leclerc, firme y tranquilo, escuchó impasible los gritos salvajes de los monjes y del pueblo. Comenzaron por amputarle la mano derecha. Luego, tomando las tenazas ardientes, le arrancaron la nariz. Después le desgarraron los brazos y cuando los hubieron destrozado en varias partes, concluyeron quemándole los pechos. Mientras sus enemigos se vengaban de esta manera de su cuerpo, la mente de Leclerc estaba tranquila. Recitó solemnemente y en voz alta estas palabras de David. Sus ídolos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen narices pero no huelen, tienen manos pero no manejan, tienen pies pero no caminan, ni hablan por la garganta. Los que los hacen son semejantes a ellos, así es todo el que confía en ellos. Oh Israel, confía en el Señor, Él es su ayuda y su escudo. Solo Él es nuestro Salvador. Amén. ¿Puede alguien que está siendo mutilado decir tranquilamente estas palabras? Se iba a decirle, hermano, que todos, yo pienso que todos los que han puesto así en esa misma situación, yo creo que ni dolor sienten, porque uno ante una cosa de esas tan terribles que le hicieron a él, yo creo que uno grita, se desespera, pero él no. Y los que ustedes se han venido estudiando, que los han quemado, los han lacerado, fíjese que siempre terminan con palabras, es a invitar a la gente que los está escuchando a que sigan a Jesucristo. O sea, qué valentía y el poder del Espíritu Santo en ellos, ¿no? Poder del Señor de los mártires. Ana Jessica. Y incluso a Lutero le pasó algo parecido con los ídolos y con las indulgencias. A Zwinglio también fue una procesión parecida, algún evento así, coinciden en la parte de querer, como esa impotencia que sienten para que la gente abra sus ojos frente a, primero, pues el ídolo que ponen con el papado y pues con los santos. Es algo que yo veo. Lutero criticó las indulgencias. Cuando se despertó el celo en él, fue cuando escribió las 95 tesis en contra de las indulgencias y las pegó allá en la iglesia de Wittenberg. Zwinglio no hizo eso, pero sí hubo derribamiento de estatuas y de reliquias católicas en Zúrich. No por consejo del mandato de él, sino ya cada quien. No, Pues, es que yo con me su acuerdo reforma. que cuando empezamos a estudiar a Zwinglio, él tuvo un evento donde iban a hacer una procesión. Eso fue lo que me acordé. Muy parecido a lo que le pasó a Leclerc. Sí, cuando Zwingli estaba ya en Eisleben y había una virgen donde todos peregrinaban, claro, él no la rompió, pero sí predicó y les dijo que eso no valía de nada y esa peregrinación no tenía sentido. Él sí lo dijo. Bueno, Leclerc en su celo decidió romper las imágenes, pero estaba tranquilo, que sí que el Señor no le estaba, digámoslo así, no lo tomó eso como pecado. Pero hay veces que sí se actúa por impulso. Leclerc no lo hizo por impulso, él se sentó en la capilla a meditar y tomó una decisión y bueno, también estaba el libre albedrío, ¿no? El Señor nos deja. Hermana Jessica, ¿cómo termina Leclerc? Porque aquí todavía está vivo, está sin brazos, sin mano, o sea, naturalmente él lo que vio pasar acá es que se desmayara desangrentado, ya no le queda sangre. Cuando hacen eso, él hace rato se hubiera desmayado, pero estaba repitiendo ese Salmo 115. Impresionante porque me recordé yo que ese día iban a adorar ídolos, iban a hacer
esa peregrinación. Y en vez de eso, el Señor utilizó que Él diera las palabras y que se predicara. Ese día no se hizo algo, o sea, era mejor eso, ¿no? Por decirlo así. No queriendo la Increíble. muerte de Él, pero es preferible. La vista de tal fortaleza amedrentó a los enemigos y fortaleció a los fieles. El pueblo, que antes había mostrado tanta ira, quedó asombrado y conmovido. Después de estas torturas, Leclerc fue quemado a fuego lento, de acuerdo con su sentencia. Así fue la muerte del primer mártir del Evangelio en Francia. Este fue el primer mártir. Fuego lento. Pero los enemigos quedaron estupefactos, porque humanamente eso no es posible. Hay una fuerza, la fuerza del Espíritu Santo que estaba con Leclerc. Definitivamente es un mártir del Señor. Un día, mientras Berkin estaba tranquilamente sentado en sus estudios, entre sus queridos libros, su casa fue repentinamente rodeada por los sargentos de armas que llamaron violentamente a la puerta. Eran la Sorbona y sus agentes que, provistos de la autoridad del Parlamento, hacían una visita domiciliaria. Beda estaba a su cabeza y nunca un inquisidor cumplió mejor su deber. Acompañado por sus escoltas, entró en la biblioteca de Berkin, le comunicó su asunto, ordenó que se mantuviera un ojo vigilante sobre él y comenzó su búsqueda. No se le escapó ni un solo libro de su penetrante mirada y por orden suya se hizo un inventario exacto del conjunto. Aquí había un tratado de Melanchthon, allí un libro de Carlslat, más allá una obra de Lutero. Aquí había libros heréticos traducidos del latín al francés por el propio Berkin. Allí otros de su propia composición. Todas las obras de las que se apoderó Beda, excepto dos, estaban llenas de errores luteranos. Ahora le toca a Berkin. Vamos a recordar aquí los grupos. Aquí está el grupo de la Reforma. Lefebvre, Farel, o Lefebvre en español. Farel. Este es Berkin. Aquí está. Recordemos que él era el de la nobleza. Este es el que se retractó, el obispo de Meaux. ¿Ok? Brisonet. Pero está Berkin. ¿Ok? Entonces, Berkin también va a sufrir de las persecuciones. Esta le va a tocar con Beda. Le llegan a la casa. Imagínense, la Sorbona, que es la Universidad de París, tiene agentes, tiene inquisidores, tiene escoltas. O sea, es toda una, como hoy en día, ¿no? Que camuflan instituciones de vigilancia militar con cualquier otra cosa. ¿Sí? Lo mismo pasaba en esa época. La Universidad de la Sorbona era el centro, era la CIA de Europa en esa época. Y llega Beda y llega de sorpresa a la casa de Berkin. Y Berkin estaba en su tarea de traducir todos los libros de los reformadores de Alemania, los traducía al francés. Entonces, esa era la obra. Desde luego, la casa de Berkin estaba llena de libros que él estaba traduciendo. Y acá Beda incauta, confisca esos libros. Ahora, ¿qué va a pasar con Berkin? Eso acá no respetan. Clase social. En Francia es a otro precio. El noble se presentó ante este formidable cuerpo. Sabía que el siguiente paso podía ser el cadalso, pero como Lutero en Worms, se mantuvo firme. En vano el Parlamento le ordenó que se retractara. Berkin no era uno de los que caen después de haber sido hechos partícipes del Espíritu Santo. Todo aquel que es engendrado de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Primera de Juan 5:18. Toda caída demuestra que la conversión previa ha sido solo aparente o parcial, pero la conversión de Berkin fue real. Respondió con firmeza al tribunal ante el que se presentó. El parlamento, más severo que la dieta de Worms, ordenó a sus oficiales que apresaran al acusado y lo llevaran a la prisión. Esto ocurrió el 1 de agosto de 1523. El día quinto, el parlamento entregó al hereje
al obispo de París, para que este prelado tomara conocimiento del asunto y para que, asistido por los doctores y consejeros, dictara sentencia sobre el culpable. Fue trasladado a la prisión episcopal. Berkin apresado en la cárcel. Vamos a ver cómo termina o cómo sigue la vida de Berkin. Así fue como Berkin pasó de corte en corte y de una prisión a otra. Beda Duchesne y su cábala tenían a su víctima en sus manos, pero la corte aún guardaba rencor contra la soborna y Francisco era más poderoso que Beda. Esta transacción provocó una gran indignación entre los nobles. ¿Olvidan estos monjes y sacerdotes lo que vale la espada de un caballero? ¿De qué se le acusa? Fuera de la nobleza, Francisco intervino. Dijo, bueno, ¿de qué se le acusa? Y acá dice, hermana Doris, siga usted, por favor, que esto hace parte del mismo párrafo. Se le acusa de culpar a la costumbre de invocar a la Virgen en lugar del Espíritu Santo. Cosa que es correcta. Este es Beda, está explicando. ¿Qué dice Francisco, hermana Doris? Es por esas pequeñeces por lo que encarcelan a un oficial del rey. Este ataque va dirigido a la literatura, a la verdadera religión, a la nobleza, a la caballería, incluso a la propia corona. Francisco se indigna. ¿Y cómo termina, hermana Doris? El rey se alegró de tener otra oportunidad de fastidiar. El rey se alegró de tener otra oportunidad de fastidiar a toda la compañía. Emitió cartas transfiriendo la causa al Consejo Real. Y el 8 de agosto un alguacil se presentó en la prisión del obispo con una orden del rey para poner a Berkin en libertad. Bueno, este se salvó por ahora. Berkin se salva por ahora. Francisco intercedió acá, lo mandó al Consejo Real. Consejo Real es el de los jueces, pero ya de la casa del rey, y lo pusieron en libertad. Curioso que él dice que esto es un ataque a la verdadera religión. ¿Cómo sabe él? Bueno. Los papistas decían, es peor que Lutero. Y efectivamente era más temido que Lutero por los romanistas de Francia. Le echaron en la cárcel por hereje, pero el rey mandó soltarle. La lucha duró varios años. Francisco fluctuaba entre Roma y la Reforma, tolerando y restringiendo alternadamente el celo bravío de los frailes. 3 veces fue apresado Berquín por las autoridades papales, para ser librado otras tantas por el monarca, quien, admirando su genio y la nobleza de su carácter, se negó a sacrificarle a la malicia del clero. Francisco, dice acá la hermana White, o sea, el rey. El rey fluctuaba, pero como no le gustaba la Sorbona porque era oposición de él, la Sorbona, la Universidad de París, y el Consejo de Francia también era oposición a este rey. Entonces él políticamente pues apoyaba a la reforma políticamente. Entonces aquí no fue la primera vez que hizo esto, hizo 3 veces, lo mandaron a la cárcel y 3 veces lo sacó Francisco. ¿Ok? Berquín fue avisado repetidas veces del peligro que le amenazaba en Francia e instado para que siguiera el ejemplo de aquellos que habían hallado seguridad en un destierro voluntario. El tímido y contemporizador Erasmo, que con todo el esplendor de su erudición, carecía sin embargo de la grandeza moral que mantiene la vida y el honor subordinados a la verdad, escribió a Berquín. El consejo que le da Erasmo de Rotterdam a Berquín. Solicita que te manden de embajador al extranjero. Ve y viaja por Alemania. Ya sabes lo que es Beda, un monstruo de 1000 cabezas, que destila ponzoña por todas partes. Tus enemigos son legión. Aunque fuera tu causa mejor que la de Cristo, no te dejarán en paz hasta que hayan acabado miserablemente contigo. No te fíes mucho de la protección del rey, y sobre todas las cosas te encarezco que no me comprometas con la facultad de teología. Este es Erasmo, recordamos, Erasmo es el que hace el Nuevo Testamento en
el Nuevo Testamento, recopila el Nuevo Testamento en griego, o en latín, perdón. Griego en latín, en griego, ay, no me acuerdo, hermanos, perdónenme. El idioma no me acuerdo, pero él hace el Nuevo Testamento, del cual todas las Biblias de hoy en día, la mayoría, son traducidas, ¿okay? Incluyendo la Reina Valera. Entonces él es una de las fuentes de las cuales salen las Biblias. Él lo que hizo fue recopilar manuscritos de la Biblia e hizo lo que se llama el Textus Receptus, ¿okay? Que es la traducción del Nuevo Testamento. De ese Nuevo Testamento salen muchas Biblias de hoy en día, ¿okay? Entonces, este Erasmo, que nunca dejó de ser católico, le dice a Berkin, tranquilo, no se ponga a exponerse por allá. Usted puede pedir una embajada, diga que lo manden allá a Alemania de embajador. Usted es de la nobleza. ¿Para que usted se va a echar problemas encima? Sus enemigos son montones, dice ahí. ¿Sí? Y ellos no lo van a dejar en paz hasta que hayan acabado con usted. No se fíe mucho de la protección de Francisco. Francisco, bueno, el Señor usó a Francisco para liberar a Berkin 3 veces. Entonces Erasmo le dice, tranquilo, pero por favor no me vaya a meter a mí en problemas. Si a mí me preguntan, yo a usted ni lo conozco. No me vaya a comprometer allá con la Facultad de Teología de París. A él le importa más es la universidad y su posición en el mundo académico. Eso es lo único que le importa a Erasmo. Sí, del griego al latín. Eran los dos idiomas que manejaba Erasmo, entonces él hizo esa traducción. Podemos mirar el Textus Receptus en qué idioma está, por favor, que se me olvide. Gracias, hermana Jessica, muy amable por la ayuda. Sí, él sabía griego y latín. Entonces, claro, Berkin, después de que lo encarcelan y empieza esa redada allá en París, pues él busca como un apoyo humano, ¿no? Como a ver qué dice el más grande erudito cristiano de todos los tiempos, Erasmo de Róterdam, porque cuando llegaba Erasmo a un lugar, eso lo reverenciaban, y ay, llegó Erasmo, ¿no? Eso es mejor dicho. Hasta Ecolampadio y Zwinglio, todos cayeron en esa idolatría ahí con Erasmo. ¿Sí? Ay, a reverenciar a Erasmo. Erasmo, recordemos que él se fue a vivir allá a Suiza. Y claro, Berkin pues empieza a buscar como aliados, como gente, porque él está solo ahí y ya han echado algunos a la hoguera, a él lo han echado en la prisión, si no es por el rey, bueno, si no es por Jesús que utiliza al rey, pues él ya había estado muerto hace rato y Erasmo le sale con estas cosas, o sea, le dice, ¿usted para qué se pone a exponerse? ¿Sí? Haga como yo. Tranquilo, yo me gano a todos y mire, me están dando pensión, vivo tranquilo, están mis libros. El Textus Receptus está en griego, entonces pues de ahí que Erasmo lo trajo el griego al latín. No, él lo hizo en griego entonces. El Textus Receptus está en, sí, del latín, sí, ok. Él escribió el Sí, texto y receptos. del latín al griego hizo la traducción, ¿no? No, no me suena porque los papiros que él tiene están en griego. Que él recopila están en griego. Él creo que lo hace en griego. Sí, es en griego. Es que, bueno, yo acá averigüé y él sabía era griego y si el Textus Receptus está en griego, ¿cómo lo va a hacer en griego? Supuestamente fue una tradición latina del Nuevo Testamento de Si es Erasmo. traducción latina, entonces lo pasó al latín. Ah, sí, latín, ya. Sí, o sea, del Porque, griego al latín. ya, sí señora, tienes toda la razón. Lo que pasa es que el latín es el idioma de la academia, de las universidades. En esa época el latín no es, digamos, exclusivo del servicio religioso papal. El latín se usa en la academia. Todos los documentos formales de la academia, de las universidades, es en latín. Las clases se dan en latín. Entonces el latín era en esa época como el inglés en el mundo académico. Entonces todo lo hacían en latín.
Y era Sí, un griego antiguo también. claro, él coge los papiros antiguos y de ahí forma el Nuevo Testamento. Lo pone en latín para que del latín lo traduzcan al alemán, al español, al francés, al italiano, todas las lenguas. De ahí salen las Biblias, mejor dicho, de esa época y que hoy en día todavía se siguen sacando Biblias de esa obra de Erasmo. Bueno, Dios lo permite, pero Erasmo no es de los que se expone a la hoguera, ni levanta oposición, ni Erasmo es un tipo de universidad, de ahí no sale, es reverenciado y admirado. Entonces le dice a Berkin, pues haga lo mismo que yo, no se meta por allá en problemas, ¿eso para qué? Vamos a ver si Berkin lo hace. Sí, pero yo tengo una pregunta, pero ese Erasmo a Claro, la hora de la verdad, hermano, ¿está de parte de Dios o no? ¿O es una pues acomodada? la hermana White, acá lo dice clarito, el tímido y contemporizador Erasmo, que era contemporáneo de Berkin, que con todo el esplendor de su erudición, será un duro académicamente, carecía sin embargo de la grandeza moral que mantiene la vida y el honor subordinados a la verdad. Esto lo escribió la hermana Juez. Ah, ya entendí. Listo. Entonces, él no, nada de eso. Hablaba es como Simón el fariseo antes de convertirse. Él aceptó a Jesús y lo declaraba abiertamente ser seguidor de Jesús. Era considerado discípulo de Jesús. Pero de ahí a ser convertido por Jesús, eso es otra cosa. Si Ajá. Erasmo hubiera dejado trabajar a Jesús en su vida, Erasmo hubiera sido muy diferente. Tal vez no hubiera terminado ahí donde terminó. Él murió de muerte natural y murió rico y murió bien. No le Pero pasó eso. ¿qué lo iba a perseguir el diablo si estaba del lado de él, cierto? Por Sí, eso lo aún dejó así. tranquilo. Estaba confundido y se escondía. Un hijo del Señor no se esconde. Muestra Ujú. a Dios. Sí. Sí, no estaba Bueno, convertido. listo, hermano. Sigue, Entonces, hermano. pero cuanto más cuerpo iban tomando los peligros, más se afirmaba el fervor de Berquín. Lejos de adoptar la política y el egoísmo que Erasmo le aconsejara, resolvió emplear medios más enérgicos y eficaces. No quería ya tan solo seguir siendo defensor de la verdad, sino que iba a intentar atacar el error. El cargo de herejía que los romanistas procuraban echarle encima, él iba a devolvérselo. Los más activos y acervos de sus opositores eran los sabios doctores y frailes de la Facultad de Teología de la Universidad de París, la Sorbona, una de las más altas autoridades eclesiásticas de la capital y de la nación. De los escritos de estos doctores entresacó Berquín 12 proposiciones que declaró públicamente contrarias a la Biblia y por lo tanto heréticas, y apeló al rey para que actuara de juez en la controversia. Bueno, ahí metió al rey de una. Sí, Berkin. Berkin saca 12 proposiciones, ¿no? A lo Lutero. Ahí dice, por eso dice ahí el conflicto de los siglos, que él era peor que Lutero para los enemigos de Roma, ¿sí? Este hombre, pues, él sí estaba convertido. Y como bien lo dice acá, lejos de adoptar la política y el egoísmo de que Erasmo le aconsejara. Entonces, ¿cuál era el problema de Erasmo? Egoísmo. Ahí está el problema. Eso, ¿para qué se va por allá a incomodarse? ¿Mm? Oiga, qué duro es salir nosotros del círculo en que nos tiene el enemigo, ¿no? De comodidad. Entre comillas, porque no es ni comodidad, simplemente es una costumbre. Entonces, ¿para qué se va por allá a Berkin a levantar controversia? Pues el Berkin dijo no, eso sí no. Yo me voy a predicar la verdad. Ahora, no solamente voy a traducirlo, seguir traduciendo los libros, sino que voy a convocar a esta gente. Sacó 12 proposiciones y dijo, estos sí son herejías, porque están contrarias a la Biblia. Por eso es que son heréticas, no porque lo diga el Papa. Y apeló al rey y le dijo, bueno, Francisco, necesito un favorcito acá, actúe, vamos a organizar acá un simposio muy sencillo
para que me demuestren con la Biblia de que esto es incorrecto. Pues así fue. Francisco le llevó la cuerda. Ana Jessica. El monarca, no descontento de poner frente a frente el poder y la inteligencia de campeones opuestos y de tener la oportunidad de humillar la soberbia de los altivos frailes, ordenó a los romanistas que defendiese su causa con la Biblia. Bien sabían estos que semejante arma de poco les serviría. La cárcel, el tormento y la hoguera eran las armas que mejor sabían manejar. Cambiadas estaban las suertes y ellos se veían a punto de caer en la cima a que habían querido echar a Berquín. Puestos así en aprieto, no buscaban más que un modo de escapar. Eso les fue como, mejor dicho, les fue súper mal en esa controversia porque pues ellos no podían defenderse con la Biblia. Hasta ellos mismos se sintieron avergonzados y salieron con el rabo entre las piernas, por así decirlo, de las cortes del rey. Y Francisco disfrutó eso de todos modos, pero no se le pudo demostrar nada a Berquín. Esas 12 proposiciones, pues nada, ahí salió Berquín adelante con eso. Dejemos a Berquín ahí, vámonos a ver qué pasó con Farel, ¿ok? Recordemos, Farel es el alumno de Lefebvre, pero Lefebvre ya está viejito, ya está con edad. Entonces ahora el que va a tomar el liderazgo es, bueno, aparte de Berquín, lo va a tomar Farel. Más que Berquín está en París, allá es duro, ¿sí? Lefebvre está en otras latitudes por causa de la persecución. Vamos a ver qué se hace Lefebvre. Así sopló violentamente el vendaval de la persecución en Meaux y en Metz. El norte de Francia rechazó el Evangelio. El Evangelio se dio por un tiempo, pero la reforma no hizo más que cambiar de terreno y las provincias del sureste se convirtieron en el escenario de la acción. Pues ahora nos vamos para el sur, porque todas estas personas se van al sur por causa de la persecución. Hermana Jessica, siga usted con el siguiente. Farel, que se había refugiado al pie de los Alpes, trabajaba allí con gran actividad. Poco le importaba disfrutar de las dulzuras de la vida doméstica en el seno de su familia. El rumor de lo que había ocurrido en Meaux y en París había llenado a sus hermanos de cierto terror, pero un poder desconocido los atraía hacia las cosas nuevas y admirables sobre las que Guillermo conversaba con ellos. Este último les rogó con toda la impetuosidad de su celo que se convirtieran al Evangelio, y Daniel Walter y Claude fueron finalmente ganados a ese Dios que su hermano anunciaba. Al principio no abandonaron el culto religioso de sus antepasados, pero, cuando surgió la persecución, sacrificaron valientemente a sus amigos, sus bienes y su país para adorar a Jesucristo en libertad. Los hermanos de Lutero y Zwinglio no parecen haberse convertido tan decididamente al Evangelio. La Reforma francesa tuvo desde su inicio un carácter más amistoso y doméstico. Farel se fue donde su familia. Él tenía 3 hermanos llamados Daniel, Walter y Claudio. Y los 3 fueron ganados para honra y gloria a Dios, para la causa del Señor. Ellos después se volvieron muy fervientes y sacrificaron amigos, bienes y su país para adorar a Jesucristo en libertad. Creo que ellos van a parar a Suiza después. Pero Guillermo Farel no se quedó quieto, entonces se fue a su casa a predicar. Para honra y gloria a Dios, sus 3 hermanos se convierten. Farel no se limitó a exhortar a sus hermanos, sino que proclamó la verdad a sus parientes y amigos de Gap y de los alrededores. Incluso parece, si damos crédito a un manuscrito, que beneficiándose de la amistad de ciertos clérigos comenzó a predicar el evangelio en varias iglesias, pero otras autoridades declaran positivamente que en ese momento no subió al púlpito. Sea como fuere, la doctrina que profesaba causó gran agitación. La multitud y el clero deseaban silenciarlo. ¿Qué nueva y extraña herejía es esta?, decían. ¿Deben considerarse vanas todas las prácticas de piedad? No es ni monje ni sacerdote, no tiene por qué predicar. Farel no era, como dice ahí, ni monje ni sacerdote, no tenía permiso para predicar, pero al parecer por ahí tenía amigos y el Señor le abrió las puertas y terminó predicando. Él nunca fue ordenado como sacerdote, como sí lo fue Lutero, como sí lo fue Zwinglio. Por eso ellos dos tenían puertas abiertas, digamos, mientras
Mientras ellos empezaban su labor, se les dio iglesias y podían predicar. Farel no, Farel le tocó así, con, con, con amigos, ¿sí? O por las casas o así en los bosques. Bien tremenda la labor de Farel. A lo largo de este tiempo, todos los poderes civiles y eclesiásticos de Gap se combinaron contra Farel. Era evidentemente un agente de esa secta a la que todo el país se opone. Arrojemos esta tarea, esta tea, ya, de la discordia lejos de nosotros. ¿Qué es esta tea? ¿Qué sería? Las teas son con las que encienden el fuego, son las antorchas. Ya. Arrojemos esta tea de la discordia lejos de nosotros, exclamaron. Farel fue llamado a comparecer, tratado con dureza y expulsado violentamente de la ciudad. Sin embargo, no abandonó su país natal. No había en los campos, en las aldeas, en las orillas del Durance, del Guisán y del Isere muchas almas que necesitaban el Evangelio, y si corría algún peligro, no podía encontrar un asilo en esos bosques, cavernas y rocas escarpadas que había atravesado tan a menudo en su juventud. Comenzó pues a recorrer el país predicando en casas particulares y en campos solitarios y buscando asilo en los bosques y al borde de los torrentes. Esta fue una escuela en la que Dios lo entrenó para otras labores. ¿En dónde? ¿Así? ¿Dónde dormía? En una cama cómoda. O bosque, dice, ¿no? El bosque, al borde de torrentes, o sea, de ríos, campos solitarios. Ahí dormía, donde le cogiera la noche, ahí dormía. Y él no estaba preocupando de que, ay, ahora aquí que un animal y no sé qué cosas, y nada. Ahí donde le cogía, predicaban las casitas así particulares, donde fuera, y si lo empezaban a perseguir, pues se iba. Ese era Farel, pero esa era un entrenamiento que Dios le estaba haciendo para otras labores. Qué bonito. Hermana Jessica, este hace parte del mismo párrafo. Continúe, por favor. Las cruces, las persecuciones y las maquinaciones de Satanás de las que fui advertido no han faltado. Son incluso más severas de lo que hubiera podido soportar por mí mismo. Pero Dios es mi Padre, me ha proporcionado y me proporcionará siempre la fuerza que necesito. Amén. Amén. Qué bonito que podamos decir así como Farel. Dios es mi Padre, Él es el que me da la fuerza por medio de Jesucristo. Qué hermoso. No olvidemos, hermanos. Salgamos de nuestra comodidad. El Señor siempre nos saca la comodidad, téngalo por seguro. Sacó a Abraham de la comodidad, sacó a José de la comodidad, sacó a Elías de la comodidad, a todos los ha sacado de la comodidad, hermanos. Pues salga con el Señor de la comodidad. Hermana Doris, por favor. Un gran número de habitantes de estos distritos rurales recibieron la verdad de sus labios. Así la persecución que había expulsado a Farel de París y de Meaux contribuyó a la difusión de la reforma en las provincias del Saona, del Ródano y de los Alpes. Cada época ha sido testigo del cumplimiento del dicho de la Escritura. Los dispersos iban por todas partes predicando la palabra. Estos lugares es donde los antiguos albigenses estaban antes de que los mataran. Ahí él volvió a recorrer esos sitios. Farel necesitaba una esfera de actividad en la que pudiera ejercer más libremente su fuerza. Por lo tanto, abandonó esa Francia que ya no ofrecía más que caldazos y la hoguera para los predicadores del evangelio no adulterado. Siguiendo caminos y ocultándose en los bosques, escapó, aunque con dificultad, de las manos de sus enemigos. A menudo quedaba perdido mientras huía. Pero Dios lo dirigía. Sí, imagínense con gente detrás para cogerlo y él corra. ¿Por dónde? Por donde lo cogieron. Ay, Por Dios esos mío. bosques, ríos, salte. Uy, pobrecito. Cuando ya veía que le había abandonado su persecución, pues él miraba para todos lados y decía, ¿y ahora dónde estoy? Pero el Señor lo guiaba. Así le tocó a Farel, porque por esa persecución lo empezó a
a cada uno a dispersar, ¿no? Pues Farel quedó solo. Lefebvre era muy viejito ya, él se fue a Suiza y Farel quedó solo. Pero bueno, va a llegar, va a llegar, va a llegar a otro lugar. Hermana Jessica, ¿a dónde va a llegar Farel finalmente? Por fin llegó a Suiza a principios de 1524. Allí estaba destinado a pasar su vida al servicio del Evangelio, y fue entonces cuando Francia comenzó a enviar a Helvetia a aquellos evangelistas de mente noble que iban a establecer la reforma en la Suiza romana y a darle un nuevo y poderoso impulso en otras partes de la Confederación y en el mundo entero. Llegó a Suiza. ¿Se acuerdan quién es él? El de la derecha. Ecolampadio. Eso. Llega a Suiza, a Basilea, y Ecolampadio le ofrece su casa. Dice, quédese acá. Y ahí vive con él. Y Farel se convierte en el mejor amigo de Ecolampadio. Eso es como Melanchthon Lutero. Esa es la relación nueva que hay ahí entre ellos dos. Farel conoce a Capito, a Zwinglio, todos ellos, y empieza a trabajar con ellos. Ahí Hermano, llega. una pregunta. Ujú. Sí, señor. ¿Lutero a esa época todavía está viviendo o ya va muerto? No, 1524 él está vivo. En ese Ah, momento él está por casarse. Porque Sí, Ecolampadio cuando muere, Lutero todavía sigue vivo, ¿no? sí, Lutero se muere en 1545. Sí, 1545. Aquí gracias. todavía no se han encontrado suizos con alemanes, pero ya se encuentran franceses con suizos. ¿Se notan? Es que Suiza queda ahí al ladito de Francia, entonces el lugar ideal para escapar de la persecución de Francia es Suiza. Le quedan ahí cerquita. Entonces, después de tanto correr el pobre Farel, después de esa travesía tan dura, pues llega, pues en cierto sentido, un descanso, ¿no? El Señor también le da descanso a sus siervos y porque es que él estaba solito, imagínense, todas las que le tocó pasar. Bueno, llega ya con Ecolampadio, los suizos estaban desanimados porque ahí estaba apareciendo la oposición, todo eso, y llega Farel a darles también, Dios los utiliza a Farel para darles ánimos a ellos y se forma una amistad muy bonita ahí. Entonces ahí empiezan a llegar los franceses, llegan a Suiza. Eso es importante porque es acá donde Farel va a iniciar el movimiento de los calvinistas. Cosa curiosa. El movimiento calvinista no inicia en Francia porque no se puede por la persecución, inicia en Suiza. Y de Suiza se exporta el calvinismo a otros países, incluyendo la misma Francia. Unos añitos después se encuentra Farel con Calvino ahí en Suiza. Y es que se da forma a la famosa iglesia calvinista. Bueno, ahí, pero no se da en Francia. Calvino también es francés. Ya, si Dios quiere, el otro sábado empezamos a hablar de Calvino. Pero por ahora Calvino no aparece por aquí. Farel es digamos, el reformador francés más importante es Farel. Bien, ahora vámonos a la corte, porque Margarita va a tener su parte en esto. Durante algún tiempo, Lyon parecía ser el centro. ¿Sí se dice Lyon o Lyon? Lyon, francés. Lyon. Bueno. Durante algún tiempo, Lyon parecía ser el centro de la acción evangélica dentro del reino, como Basilea lo era fuera. Francisco I, que marchaba hacia el sur en una expedición contra Carlos V, había llegado a esta ciudad con su madre, su hermana y la corte. Margarita trajo consigo a muchos caballeros devotos del Evangelio. Todas las demás personas las había apartado de su persona. Dice una carta escrita en esta época: mientras Francisco I hacía pasar por Lyon un ejército compuesto por 14,000 suizos, 6,000 franceses y 1,500 lanzas de la nobleza para rechazar la invasión de los imperialistas en Provenza, mientras esta gran ciudad retumbaba con el ruido de las armas, el traqueteo de los caballos y el sonido de la trompeta, los amigos del Evangelio marchaban hacia conquistas más pacíficas. Bueno, se enciende la guerra aquí. Carlos V
está amenazando al rey de Francia, Francisco I. ¿Ok? Y se envían tropas imperiales. Cuando se dice imperiales, es del el Sacro Imperio Romano Germánico, cuyo emperador es Carlos V. Y está en la ciudad de Provenza. Provenza, Italia, es ahí en la frontera con Francia. Está cerquita. Le declara la guerra y Francisco pues va a defenderse. Como va a defenderse, él se traslada desde París hasta Lyon. Se queda en Lyon como cuartel general y se lleva a su mamá y a su hermana Margarita y a todo su séquito. Él logra conseguir un ejército de 14.000 suizos, 6.000 franceses y 1.500 que lo acompañan de la nobleza, de la caballería, de la nobleza, ¿ok? De los militares de la nobleza. Entonces, pero también hay otra guerra aquí, espiritual. Margarita se va a predicar a Lyon y él se lleva a su ejército de predicadores. Entonces, no es que Francia quedó sola, entonces el Señor ahora va a trabajar con Margarita. Margarita, mientras su hermano se va a agarrar allá con Carlos V, Margarita se va a agarrar contra los católicos a nivel espiritual. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Dos guerras paralelas ahí. Y acá uno ve bueno, esas guerras, ¿no? Una militar, la otra espiritual. Es lo que está sucediendo acá. Hermana María Doris, se parte del mismo párrafo. Entre los que rodeaban a Margarita estaba su limosnero Miguel de Arande. La duquesa hizo que se predicara públicamente el Evangelio en León y el maestro Miguel proclamó la palabra de Dios con valor y pureza ante un gran número de oyentes, atraídos en parte por el encanto que acompaña las buenas noticias donde quiera que se publiquen y en parte también por el favor que la predicación y el predicador tenían de la querida hermana del rey. Bueno, Margarita tiene un limosnero. ¿Qué es un limosnero? Una persona, es un tesorero que maneja plata, pero esa plata es para ayudar a los pobres. Bien bonito eso. Esta señora es como, no sé, me acuerdo de Lady Di, de así, esas princesas que son especiales. Pues Margarita, y ustedes lo ven ahí con un lorito, mira. Eso habla mucho de su carácter también, ¿no? Esta princesa tiene una relación con Jesús muy bonita, que ya vamos a ir descubriendo. Una pregunta, pero entonces la que predica era ella. No, Ah, ya, ya. primero su limosnero, Miguel de Arande. Le dice al limosnero, llegamos a León y usted va a predicar. No, en esa época una mujer si se pone a predicarla, o sea, no sale viva de la predicación. Entonces, pero ella está detrás ahí y se lleva a su limosnero de París y le dice, bueno, acaba de predicar, hágale pues. Y Miguel empieza a predicar. Ella está casi sin Farel, sin Lefebvre, sin Berquín, no tiene nadie, ¿sí? Pero ella quiere predicar el evangelio en Lyon. Entonces le toca a Miguel de Arande, pero se lleva más gente, se lleva más gente. Vamos a ver quién más se lleva. Hermana Jessica. La directora de la campaña. Antonio Papilión, hombre de mente muy cultivada, elegante erudito en latín, amigo de Erasmo, el primero en Francia en el conocimiento del Evangelio, acompañó también a la princesa. A petición de Margarita, había traducido la obra de Lutero sobre los votos monásticos, a raíz de lo cual tuvo mucho lío con esas alimañas parisinas. Pero Margarita la había protegido contra los ataques de la Sorbona. No fue menos útil al Evangelio por su devoción que por su prudencia. Un comerciante llamado Baugris y sobre todo un caballero llamado Antonio Doublet, amigo de Farel, tomaron la iniciativa de la reforma en Lyon. Este último, hombre de gran actividad, sirvió de vínculo de unión entre los cristianos dispersos por aquellos países y los puso en comunicación con Basilea. Mientras las huestes armadas de Francisco I se limitaban a pasar por Lyon, los soldados espirituales de Jesucristo se detuvieron allí con Margarita y dejando a los primeros para que llevaran la guerra a la Provenza y a las llanuras de Italia, los últimos comenzaron la lucha del Evangelio en la propia Lyon. Francisco, el hermano de Margarita, se va de Lyon a luchar con el ejército y Margarita se queda en Lyon
a luchar con el ejército del Señor. Hay unos nombres acá: Antonio Papillon, Baugris, Antonio Dublé. Ahí están esos tres, a predicar en Lyon, junto con el limosnero Miguel de Arande, ¿no? Es que Lyon es una ciudad, es la segunda ciudad más grande de Francia, después de París, entonces una cosa grande. Entonces ahí se dividen entre esos cuatro y empiezan. Hay más gente, porque Margarita se lleva a todos. Y hay uno que es amigo de Farel. Antonio de Dublé es amigo de Farel. Y Farel está en donde? En Suiza, en Basilea. Y él se lo pone en comunicación con los de Basilea. Le están contando a los de Basilea: estamos en Lyon predicando, ¿sí? Y los de Suiza, pues les hacen barra, y Farel les envía material, les envía libros, les envía tratados, les envía cosas también de los de Colampadio, de Capito, de Zwinglio. Miren, miren, acá les mandamos. Y empieza la predicación en Lyon, la guerra en Lyon. Y Francisco empieza la guerra en Italia contra el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Cómo les va a ir? Bueno, sigamos a ver qué pasa. Pero no limitaron sus esfuerzos a la ciudad. Miraron a su alrededor. La campaña se abrió en varios puntos al mismo tiempo y los cristianos de Lyon alentaron con sus esfuerzos y sus trabajos a todos los que confesaban a Cristo en las provincias vecinas. Hicieron más, fueron a proclamarla en lugares donde aún era desconocida. La nueva doctrina ascendió por el Saône y un evangelista pasó por las estrechas e irregulares calles de Mâcon. El mismo Miguel de Arande visitó este lugar en 1524 y, ayudado por el nombre de Margarita, obtuvo una misión para predicar en esta ciudad que estaba destinada a llenarse de sangre en un periodo posterior. Como Francisco no estaba en Francia, estaba peleando ahí cerquita en Italia, en la frontera, Margarita quedó como con poderes. Entonces ella aprovechó y le abrió campo no solo en Lyon a estos predicadores, sino a los alrededores de Lyon. Entonces aquí empieza Margarita a ejercer ya su, digámoslo así, su influencia como princesa. ¿Ok? Por eso es que Miguel de Arande pudo ir allá a Mâcon. ¿Ok? Otra región cerca de Lyon. Bien. Después de explorar los distritos del Saona, los cristianos de Lyon, siempre en guardia, extendieron sus incursiones en dirección a los Alpes. Había en Lyon un dominico llamado Maigret, que se había visto obligado a abandonar Dauphin, donde había predicado audazmente la nueva doctrina y que pedía encarecidamente que alguien fuera a animar a sus hermanos de Grenoble y Gap. Papillon y Dublé se dirigieron allí. Allí acababa de estallar una violenta tormenta contra Setteville y sus predicaciones. Los dominicos habían movido cielo y tierra, y enloquecidos al ver que tantos evangelistas se le escapaban, como Farel, Anemond y Maigret, hubieran querido aplastar a los que quedaban a su alcance. Por ello pidieron el arresto de Setteville. Mejor dicho, esta gente empezó a predicar, el Señor estaba con ellos. Y muchos que eran de los dominicos empezaron a convertirse con la reforma. Habían lugares que no había llegado el evangelio, como lo dice acá en la anterior diapositiva. Lugares donde aún era desconocido el evangelio de Cristo, increíble. No, realmente no sabían nada de eso. Y allá llegan y claro, mucha gente se convierte. Entonces, hay más gente acá, uno que se llama Maigret, ¿ok? Él venía de Dauphiny porque estaba perseguido. Entonces llegó a encontrarse ahí. Él escuchó que la reina estaba, perdón, la princesa Margarita estaba, digámoslo así, promoviendo la predicación. Entonces se fue allá a Grenoble, a Gap, todo esto es cerca ahí a Lyon relativamente. Y Papillon y Doublet se fueron para allá a ayudar a Maigret. Y dice que allí acaba de estallar una violenta tormenta contra un predicador que se llamaba Setteville. ¿Ok? Estos dominicos estaban, mejor dicho, enloquecidos de que tantos evangelistas que eran antes miembros de los dominicos se convirtieran al evangelio. Acá hay unos ejemplos, ¿sí? Que antes eran de la Iglesia Católica y ahora pues se convierten a la Reforma. Farel, Anemot, Maigret, ¿ok?
Entonces pidieron el arresto de Sebbil, el que le estaba predicando allá en esa región. Los amigos del Evangelio en Grenoble estaban alarmados. También Seville debía serles arrebatada. Margarita intercedió ante su hermano. Muchos de los personajes más distinguidos de Grenoble, el abogado del rey entre otros, amigos abiertos o secretos del Evangelio, se esforzaron en favor del evangélico fraile Gris, y al final sus esfuerzos unidos lo rescataron de la furia de sus adversarios. Rescataron a Sebbil, ¿ok? De la prisión, pero le pusieron una caución de silencio a Sebbil. Le dijeron, usted no puede hablar, usted hable, se va a la hoguera. Una caución. Entonces él no podía hablar. Y bueno, él aceptó la caución, pero ayudaba. Tal era la situación cuando Doublet y Papillon llegaron a Grenoble. Al comprobar que Seville había sido silenciado, le exhortaron a ir a predicar el Evangelio a Lyon. La Cuaresma del año siguiente presentaría una oportunidad favorable para proclamar el Evangelio a una multitud. Miguel de Arande, Maigret y Seville se propusieron luchar al frente del ejército evangélico. Todo se preparaba, pues, para una sorprendente manifestación de la verdad evangélica en la segunda ciudad de Francia. El rumor de esta Cuaresma evangélica se extendió hasta Suiza. Seville está libre y predicará los sermones de Cuaresma en San Pablo de León, escribió Annemont a Farel. Pero una gran catástrofe que sumió a toda Francia en la confusión intervino e impidió este combate espiritual. Es durante la paz cuando se logran las conquistas del Evangelio. La derrota de Pavia, que tuvo lugar en el mes de febrero, desconcertó el audaz proyecto de los reformadores. ¿Qué pasa? Dijeron, bueno, se acerca la Semana Santa. Vamos a hacer una campaña así bien buena, ¿ok? Cuando en la Cuaresma del año 1525, voy a ponerle acá para ponerle las fechas. O sea, la Semana Santa del 1525 nos vamos a tomar Lyon, ¿ok? Entonces estaba todo listo, Doublet, Papillon, Miguel de Aranda, Maigret, Seville, todos ellos que fueron haciendo amigos, ¿no? Con el Evangelio. Dijeron, listo, vamos a hacer la campaña en el nombre del Señor. Todo estaba listo. Y le estaban contando a Farel, ¿no? Este Anemón le contaba a Farel todo lo que estaba sucediendo. Y le dijo, mire, Seville está libre y predicará los sermones de la Cuaresma en San Pablo de León. Recuerden que Seville estaba silenciado, con una caución de silencio. Si hablaba, lo enviaban a la hoguera. Seville dijo, no importa, yo voy a aprovechar esto, aprovechemos esto. Y Seville, al parecer, era un predicador tremendo. Y dijeron, listo, lo apoyamos. Ya estaba todo listo, pero pasó una catástrofe. Francisco I es derrotado en Pavía, en la guerra militar, en febrero. Hasta ahí llegó la cuestión. Hasta ahí llegó la cuestión. Esta es la guerra que está Francisco. Voy a enfocar acá, en este cuadro. Acá toman preso a Francisco, el hermano de Margarita, el rey de Francia, lo toman preso. ¿Quién? Las tropas de este señor Carlos V, el que está en ese caballo de negro. Él es el emperador del Sacro Imperio Romano. Toman preso a Francisco y se lo van a llevar de rehén. Se lo van a llevar preso, desafortunadamente. Bueno, esto también va a hacer madurar a Francisco también en muchos aspectos. Pero es terrible para Francia este golpe y para el Evangelio, porque al tomar al rey de Francia, los de la facción del Sacro Imperio Romano Germánico se van a alzar contra Margarita, contra su mamá, contra la corte del rey. Claro, cuando toman preso al rey Francisco, pues esto es la oportunidad. La Sorbona va a ejercer influencia, el parlamento francés. Entonces, grave la cuestión. Y ya no se pudo hacer esta campaña evangelística en Lyon. Esa campaña que iban a hacer no se puede hacer por eso. Toda la ciudad se declara en estado de emergencia, ¿no? Esto cambia el curso de las cosas tremendamente. Entonces, eso es lo que no se pudo hacer. Hermana Jessica, vamos a terminar. Mientras tanto, sin esperar
Sepil, me olvidé, bueno. Sepil. Maigret había comenzado a principios del invierno a predicar la salvación solo por Jesucristo. A pesar de la enérgica oposición de los sacerdotes y monjes de León, en estos sermones no había ni una palabra de culto a la criatura, a los santos, a la Virgen, al poder del sacerdocio. Solo se proclamaba el gran misterio de la piedad. Dios manifestado en la carne. Sin embargo, Roma estaba destinada a prevalecer en León como un Grenoble. Maigret fue arrestado, a pesar de la protección de Margarita, arrastrado por las calles y echado en la cárcel. Todos estaban asombrados y deprimidos. Un pensamiento, sin embargo, dio confianza a los amigos de la Reforma. Maigret ha sido capturado, dijeron, pero Madame de Alençon, Margarita, está allí. Alabado sea Dios. Arrestan a Maigret. Él empieza a predicar en enero. Pero en febrero arrestan al rey, ¿okay? Que está contando un poquito antes de la captura del rey, de la derrota en Pavia. ¿Okay? Entonces lo arrestan a pesar de que goza la protección de Margarita. Entonces se envalentonan los del Sacro Imperio Romano, ¿sí? Los católicos, ultracatólicos, se envalentonan. ¿Cómo termina este capítulo? No tardaron en verse obligados a renunciar incluso a esta esperanza. La Soborna había condenado varias de las propuestas de este fiel ministro. Margarita, cuya posición se volvía cada vez más difícil, encontró que la audacia de los partidarios de la Reforma y el odio de los poderosos aumentaban a la par. Francisco I comenzó a impacientarse ante el celo de estos evangelistas. Los consideraba meros fanáticos a los que era buena política reprimir. Margarita, fluctuando así entre el deseo de servir a sus hermanos y su incapacidad para protegerlos, le mandó decir que no corrieran nuevos peligros, pues ya no podía interceder ante el rey en su favor. Los amigos del Evangelio creyeron que esta determinación no era irrevocable. Dios le ha dado la gracia, decía, de decir y escribir solo lo necesario para las pobres almas. Pero si se le quita este apoyo humano, aún queda Cristo. Es bueno que el alma sea despojada de toda otra protección para que pueda confiar solo en Dios. Bueno, acá las cosas se complican. Recordemos, Francisco pierde la batalla de Pavia. Comienza a impacientarse con los evangelistas. Claro, en el problema que tiene, tan tenaz, él es llevado a España, preso a España. Y el emperador, Carlos V, le va a exigir cosas si quiere liberarse, o allá va a morir. Va a pasar el resto de sus vidas como terminan todos los reyes que se rebelan contra el papado. Entonces Francisco ya comienza a impacientarse y le dice a Margarita, no puedo hacer nada. Margarita, pues ella quiere ayudar a sus hermanos, pero no puede protegerlos por ahora. ¿Ve? Se envalentonan los católicos del Sacro Imperio Romano y les manda a decir, por favor, seamos prudentes, no puedo ayudarlos más. El rey está preso. No tenemos rey en Francia. Estamos en una catástrofe. Pero los amigos de la Reforma decían, cuando se va el apoyo humano, está Cristo. Cristo es el que está con ellos. Es bueno. Es Llega el bueno. mejor apoyo. Es mejor. Sí. Es bueno que el alma sea despojada de toda otra protección para que pueda confiar solo en Dios. Qué frase tan maravillosa, hermanos. Vuelvo a repetirlo para que la tengamos en cuenta en nuestra vida personal. Es bueno que el alma sea despojada de toda otra protección para que pueda confiar solo en Dios. No se le haga extraño que llegue un día en que el Señor nos quite toda protección humana, toda persona a la que hemos contado, hemos sido, y eso es para que aprendamos a confiar solo en Dios. Ojalá aprendamos antes de que lleguemos a este punto.
No es lo ideal. ¿Mm? Y es que, claro, no es lo ideal. Dios tiene otras maneras mejores y alabado sea el que con Él pasemos de esa forma, ¿no? Porque es que Él nos tiene que preparar para cuando se nos ha quitado el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo ya no haya intercesor, ¿cómo hemos de mantenernos sin esa ayuda invisible? Tenemos que soportarlo porque ya hemos estado preparados de depender solamente de Jesús. Y cuando Él ya no esté intercediendo y el Espíritu Santo ya no esté acá en la tierra, hemos de ser victoriosos porque antes el Señor nos ha preparado. Sí. Entonces se termina el apoyo humano. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? ¿Cómo quedan los grupos, no? Dispersos, como normalmente ocurre, ¿no? Dispersos. Aquí está el grupo. Lefebvre y Farel en Suiza. Brissonet se retracta. Berquin huyendo en París porque ahora ya no va a tener la protección del rey. El rey está preso. El rey preso. Y Margarita ya no tiene el favor del rey porque está preso. Adivinen quién toma las riendas de Francia. La señora Luisa de Savoy, la mamá de Francisco y de Margarita. La señora ultracatólica, amiga del Sacro Imperio Romano Germánico. Y ahora otra ola de persecución en Francia. Esa vendrá el próximo sábado. Es ahí donde vamos a conocer a Calvino. Juan Calvino sale ahí. Pero también van a haber oportunidades. ¿Ok? Esto es así. Hay momento de guerra, momento de paz. Momento de guerra, momento de paz. Momento de calma, momento de tormenta. Pero que la calma sea porque hemos obedecido a Dios, aunque estemos en tiempo de guerra. El Señor los bendiga. No sé si alguien quiera comentar algo. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Si alguien quiera dar No, su yo, comentario final. cuando Jesse preguntaba por Tea, ¿no? Si no estoy mal, me acordé de Sansón, que dice que amarrando la cola de las zorras era, les amarró Sí, una tea, ¿cierto? Sí, hermana, Entonces, sí. Ya me me acordé de acordé. eso. Buenísimo, Bueno, sí. Gracias. son las teas, las antorchas. Bueno, ahí quedó la situación. 1525, ahí quedamos. Las cosas no van bien, digamos, desde el punto de vista humano, pero por encima de todos ellos está Jesucristo. Dicen que en tiempos de mayor persecución es cuando salen las estrellitas del Señor a relucir. Mientras el rey está preso, ahora ya no hay protección y esta señora Luisa, la que va a ser la reina regente mientras está su hijo allá. Lo curioso es que la mamá no hace nada por liberar a su hijo. No mueve ni un dedo. Allá lo deja, en España. Vamos a ver qué más le pasa al rey. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, con la ayuda del Señor el próximo sábado vamos a seguir esta historia fascinante y tremenda. Nos deja muchas enseñanzas. No sé si alguien quiera tener una oración para finalizar. bendito Señor, Dios Padre eterno, tuyos son la gloria, toda honra, alabanza, todo honor, poder y majestad.
A ti te damos gracias, Espíritu Santo, por motivarnos a estar escuchando estas grandes historias de aquellos hijos e hijas del Señor que en tu nombre batallaron, Señor, por el poder que tú les diste también. Gracias, Señor Jesucristo, porque eres nuestro gran maestro intercesor, te sumo sacerdote, que escuchas nuestras plegarias, nuestras oraciones, nuestros clamores. Gracias por todo lo que aquí aprendimos, que nos da como ese valor de decir, yo también quiero ser como ellos. Pero no lo seremos si tú no estás con nosotros y vas delante de nosotros y de nosotras. Prepáranos, Señor. No es muy bueno lo que viene. En el transcurrir de todo lo que hemos escuchado, hemos visto y hemos escuchado las situaciones duras que han pasado todos estos mártires y estos reformadores. Para este tiempo también vienen mártires. También tienes hijos e hijas dispuestos a sacar la verdad a flote, Señor. Queremos estar siendo parte de eso, pero lo que primero te pido personalmente es preparación. A todos también. Indícanos el camino. Rompe ataduras, ligaduras en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, en nuestros hogares, los esposos, las esposas, los parientes cercanos, lejanos, de tu misma iglesia, Señor. Preparas un pueblo y estás buscando esos soldados fuertes, valientes, que hasta en la muerte se regocijen en tu nombre. Es duro, Señor, pero de tu lado sabemos que vamos de victoria en victoria. Gracias por esta semana que nos has regalado y que empieza a culminar. Gracias por la que viene, Señor. Hay planes, hay proyectos, hay pedidos, hay ruegos, hay súplicas, Padre, que quedan depositadas tan solo en tus manos santas. Haz en nosotros y en cada uno de nosotros conforme a tu santísima y divina voluntad. Cuídanos en nuestro salir, en nuestro entrar. Por favor, despiértanos a orar. Si ves que nos estamos quedando dormidos, sacúdenos, Padre. Repito, queremos irnos siempre de tu mano poderosa. Queremos sentir tus alas extendidas sobre cada uno de nosotros. Yo te pido por este municipio de Obo, te pido por este departamento del Huila, pero te pido también por nuestra Colombia, Padre, y el resto del planeta. Tú llevas todo milimétricamente, muy bien medido, Señor. Pero te suplicamos piedad y misericordia, Señor, más de la que nos has dado. Muchas gracias por poner aquí al hermano Tommy, Jesse, la hermana Alcira. Gracias por cada hermano que se ha conectado en Zoom, en YouTube, y por los que tú moverás, Espíritu Santo, en el transcurso de la semana, los meses, no sé, a escuchar estos temas tan maravillosos que por tu voluntad se están haciendo. En tu nombre poderoso te damos muchísimas gracias, Señor Jesucristo, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén.